El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, como ustedes saben, mis hermanos, este es un programa donde ustedes son la parte esencial. Ustedes programan aquí, nuestro programa, una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a escuchar dos preguntas, nos hace un hermano, él se llama Elías, es de México, y él nos hace dos preguntas, la pregunta nos deja ahí en el WhatsApp, 318-436-0745 para los que están aquí en Colombia, para los que están en el exterior, el teléfono es el más 57 318-436-0745 para que me puedan dejar allí tu mensaje. Vamos a escuchar qué es lo que pregunta el hermano Elías. Escuchemos. Hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Elías, soy de acá del lado de México. Hace mucho hablé con usted y platiqué con usted. Tocante una pregunta, quería ver si me podía dar una respuesta. Tocante al Señor Jesucristo, cuando clama en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Quisiera saber porque aquí me dice un hermano que como Jesús es Dios, Jesús murió, o sea que Dios murió, eso es lo que me está diciendo. Entonces, yo no puedo creer que Dios muera, ¿verdad? Él me comentó y me dijo eso, que Dios había muerto, ¿sí? Porque había muerto Jesús. La otra pregunta era... Bueno, el hermano nos hace dos preguntas y vamos a resolverle la primera pregunta. ¿Listo? La primera pregunta, vamos a resolvérsela. A él lo está visitando un trinitario. Es lo que me dice que lo está invitando a la iglesia, el hermano Elías. Bueno, él es un simpatizante. La verdad es simpatizante. A él lo está visitando un trinitario. El trinitario le está diciendo que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero que Dios murió en la cruz. Eso es lo que logramos entender de esto, lo que el hermano dice. Volvamos a escuchar. Al Señor Jesucristo, cuando clama en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Quisiera saber porque aquí me dice un hermano que como Jesús es Dios, Jesús murió, o sea que Dios murió, eso es lo que me está diciendo. Entonces, yo no puedo creer que Dios muera, ¿verdad? Él me comentó y me dijo eso, que Dios... Bueno, hermano Elías, y para todos los hermanos que nos escuchan, Jesucristo sí es Dios. Él es Dios. Debemos nosotros ponernos muy claros, muy concisos, muy precisos con esto. Jesucristo sí es Dios. Y eso lo podemos ver en muchos capítulos de la Biblia, donde la Biblia nos dice, por ejemplo, Pablo dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vemos uno. Dos, segundo capítulo lo podemos ver en Juan 20:28, donde nos dice allí que Tomás al ver a Jesús resucitado le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Segundo verso. Tercer verso lo podemos ver de boca del apóstol Pedro en su segunda carta, donde llama a Jesús Dios. Vamos a leerlo. Segunda carta del apóstol Pedro, en el verso 1 dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo sí es Dios y Él fue el mismo que murió en la cruz. Fue el mismo, no fue otro. Pero lo que nosotros tenemos que entender son dos cosas. Uno, ¿cuál Dios es Jesús? Y, y entonces, si Él es Dios, entonces murió Dios. Tenemos que entender esas dos cosas. Vamos a empezar de atrás para adelante respondiendo esto. Jesucristo, a pesar de que es Dios, como lo llama Pedro, Pedro lo llama por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Pedro nos dice literalmente
cómo es que Cristo murió. Miremos, dice, capítulo 3, verso 18 de la primera carta de Pedro. ¿Qué nos dice allí? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo murió en la carne, porque a pesar de ser Dios, era Dios, pero manifestado como un ser humano. Eso lo dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice, Dios fue manifestado en carne, es decir, en un cuerpo humano. Carne significa sars o sarki, del texto griego, es una palabra griega que significa cuerpo humano. Entonces Dios fue manifestado en un cuerpo humano o como un ser humano, serían las traducciones más apegadas. Lo mismo dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, en el verso 1, donde dice, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo, y el verbo es Jesucristo. Y más abajo dice, y aquel verbo carne fue hecho, o carne vino a ser. Es decir, el verbo fue manifestado en carne. Las mismas palabras, o es lo mismo que quiere decir también el apóstol Juan. Ese Dios, el cual es el verbo, fue hecho hombre o se nos manifestó en un cuerpo humano. Y es en ese cuerpo humano que él muere. Recordemos algo que en el Evangelio de Juan, vamos a recordar algo aquí, en el Evangelio de Juan, vamos a leer esto, nos dice que Jesús era, pues ya leímos que es Dios. Tomás le dice a él al verlo resucitado, Señor mío y Dios mío. Pero también nos dice allí en el Evangelio de Juan que es hombre, es hombre. Vamos a leer Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Estoy leyendo del capítulo 7, verso 45 de Juan. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mire, la gente o la Biblia nos dice que Jesucristo es hombre, ¿sí o no? Es hombre. En el capítulo 9, cuando sana a un ciego de nacimiento, le preguntan al ciego en el verso 11, dice, respondiendo él y dijo, y le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En el verso 10, él les dice, aquel hombre, escuche bien, aquel hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Es como hombre, es decir, ese cuerpo humano es el que muere. Por eso dice, siendo muerto a la verdad en la carne, es decir, como un ser humano, pero vivificado en el espíritu. Es decir, a pesar de estar muerto o morir como un ser humano, siempre vivió o es el que vive por los siglos de los siglos porque Él es el espíritu. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, donde dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Entonces Jesús sí murió, pero no murió como Dios, murió ese cuerpo humano, murió como un ser humano, porque los humanos sí podemos morir, Dios no puede morir. Entonces sí debemos entender, es desde el punto de vista de la escritura, Jesucristo era 100% Dios o es 100% Dios, pero además era 100% humano y lo humano fue lo que murió. Lo mismo nos dice Pablo en su carta a los filipenses. Si usted tiene a bien abrir su Biblia allí, carta a los filipenses, dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche bien, ¿cuál es la forma de Dios? Dios es espíritu. Es lo mismo que dice Pedro, que Jesucristo fue muerto en la carne, pero vivificado, es decir, era el espíritu. Dice, el cual siendo en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien, no dice que fue en la condición de Dios, dice que fue en la condición de hombre que Jesucristo murió. Fue como hombre que le hemos visto o se le vio morir. No fue como Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos,
lograr entender que el Señor Jesucristo sí murió, pero no como Dios. Como Dios, Dios es inmortal. Él no muere. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él no tiene genealogía, no tiene padre ni madre. ¿Sí? No es un ser humano. Pero Él se hizo hombre y como hombre sí pudo ofrendar su vida para por medio de esa vida darnos redención a nosotros. Eso sí lo podemos detallar aquí en la escritura. Sí lo podemos detallar copiosamente en la escritura. Vemos que como hombre sí puede morir. Ahora, fue como hombre que clamó en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nosotros sabemos que según Jesucristo, él dijo en Marcos, perdón, en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Y es Jesucristo como el hijo de David que diría esas palabras que están en el Salmo 102. En el Salmo 102 dice, perdón, en el Salmo 22 es que están, que dice David diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es para cumplir eso. Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es un salmo mesiánico, un salmo del hijo de David. ¿Y por qué decimos que clamó esto como hombre? Pues vemos lo que dice en el verso 9. Dice, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Como hombre, Jesucristo tenía que cumplir todo esto, llamar a Dios su Dios y Padre, clamar todo esto, cumplir todo lo que dice la Escritura. Entonces, por eso vemos como hombre decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como el hijo de David. Entonces, era para cumplir la Escritura. Como hombre murió, pero como Dios no puede morir, porque Él es Dios eternamente y para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es el Dios que es, el que era, el que ha de venir. El Señor Dios, como lo dice Apocalipsis 1.7. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es ese, el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Observemos eso tan bonito, ¿no? Esto tan hermoso. De verdad que es muy hermoso tener en cuenta esto. Ahora, dijimos que teníamos que tener en cuenta por cuál Dios es Jesucristo, cuál Dios es. Bueno, recordemos, partamos desde el texto donde Tomás llama a Jesucristo Señor mío y Dios mío. Está en Juan capítulo 20, pero dice que lo ve después de que es resucitado. Luego Tomás dijo, le dijo Dios o el Señor a Tomás le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque el Señor y Dios, cuyo costado sería traspasado, es el Dios de Jehová del Antiguo Testamento. Ya, mete aquí tu mano en mi costado, le dice. ¿No? Ese Dios sería el Jehová del Antiguo Testamento y ese Jehová es el único Dios. Leamos. Zacarías capítulo 12, verso 1, dice allá, Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. ¿Qué es lo que dice él? El verso 10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Por eso Tomás, un judío, ya creyente de la ley, creyente de las escrituras proféticas, le dice a ese hombre al que traspasaron, le dice Señor mío y Dios mío, reconociendo que él es el Jehová, el cual habría de venir. El cual habría de venir. Ahora, es el mismo Juan que nos dice que Jesús efectivamente es ese Jehová, el Jehová de Zacarías. Leamos, y ese Jehová es el único Dios. Leamos, Zacarías capítulo 12, verso 12 al 16, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión,
He aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de asna. Mire, como está escrito, dice aquí el verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, que se las habían hecho. Cuando usted mira, saque lo que necesita en la cartera. Cuando usted mira quién es el que habría de venir, el cual Juan dice que es Jesús, del cual se escribieron estas cosas, pero es conforme a lo que dijo el profeta, vamos a leer ahí mismo en Zacarías capítulo 9. ¿Quién es ese rey que había de venir montado en un pollino? Leamos. Capítulo 9, verso 1 de Zacarías dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Mire cómo le debían mirar. Verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna, sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Verso 14. Jehová será visto sobre ellos. Verso 16. Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 15, perdón, es el 15. Verso 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, el cual es el mismo que dijo que sería traspasado y que le verían a él, porque él mismo es el que vendría a salvarnos. Entonces estamos viendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Se observa? Es ese mismo que sería visto. Y ese es el gran Dios. Recuerde que Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el gran Dios? El gran Dios es el Jehová del Antiguo Testamento, según lo que dice el libro de Daniel. Vamos a leerlo. Recuerde que todo esto tiene que acontecer o mirarlo conforme a la Escritura. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor. Hermano, yo creo que usted debe estar apuntando esto, ¿no? Esta información tan importantísima la debe estar apuntando usted. ¿Quién es el gran Dios? Daniel capítulo 2, verso 45. Vamos a leerlo. Recuerde que Daniel ve uno solo. Recuerde que Daniel dice, hay un Dios en el cielo, solamente hay uno. Y ese es el gran Dios. Daniel capítulo 2, verso 44. Verso 45 dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Quién es ese gran Dios? Pero dice aquí en el capítulo 2, verso 20, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ese es el gran Dios, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento, según el capítulo 9 de Daniel, que dice, leamos por favor Daniel 9, Daniel en su oración dice esto, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, el año primero de su reinado, miré yo atentamente en los libros. Verso 3, y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno y cilicio, y oré a Jehová mi Dios. Ese es el gran Dios. Y nos ratifica que Jesucristo es el gran Dios, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento. Pues Jesucristo como hombre es el hijo de David, nacido de mujer, según la profecía que sería. ¿Sí? Pero como Dios es el único, el gran Dios, es el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento. Así que tenemos que entender, la Biblia habla que Jesucristo es Dios y Dios, ese Jesucristo murió, sí, murió, pero indica eso que murió Dios, no, Dios no murió. Murió Dios, pero como hombre, no como Dios, no como Dios. Entonces, el hermano Elías, ahí le está la respuesta a su pregunta, hermanos. Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Él es el único Dios que vino y se hizo hombre para morir, para darnos vida. ¿Sí? Y por eso dice Isaías 60, 1 y 2. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es Jesús?
Es ese Dios, el Redentor, el Salvador que se hizo hombre para venir a salvarnos. Como hombre dio su vida. Como hombre clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como Dios es el gran Dios que revela los misterios, el Dios de Daniel. Como Dios es ese Dios del cual habló Zacarías, que sería visto, traspasado, que vendría el mismo a salvarnos, que entraría en Jerusalén humilde y salvador. Ese Jesucristo, el único Dios, Dios manifestado en carne. Así debemos responder esta pregunta a los hermanos. No se olviden, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, ¿no? Y nuestro último libro es nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Para que lo lleven, mis hermanos, este es nuestro último libro, Tratado de Unicidad, tomo 1. Ese es el tomo 1, para que lo lleven ahí, más cerquita, ahí, Tratado de Unicidad, tomo 1 para que lo lleven. Llamen y pidan sus libros al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, es el número más 57 318 436 0745. Si están aquí en Colombia, el número es 318 436 0745. También, mis hermanos, ruego a los que nos puedan colaborar este mes, necesitamos de su ayuda para poder pagar lo que es internet, telefonía, celular, y con que trabajamos aquí, recibiendo todos los mensajes de ustedes, respondiéndoles sus preguntas, sus llamadas, y pagar lo que es el servicio eléctrico. Pues los que nos puedan ayudar, colaborar, pueden dejarme ahí su mensaje, hermanos, hace rato. Vamos a colaborarle, hermanos, colaborarle cada mes. Bueno, mi hermano, ahí nos pueden dejar el mensaje en el 318-436-0745. Si están aquí en Colombia, en el exterior, más 57 318 436 0745. Les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.